buenas, mis queridos hermanos y hermanas. Nos encontramos nuevamente para seguir descubriendo las maravillas que Dios nos da a través de las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a tener la oportunidad no solo de leer un libro extraordinario, sino también de descubrir la grandeza de Dios y de cómo Dios extendió su evangelio a través del envío misionero de los apóstoles. Hoy nos vamos a encontrar con mi libro favorito de todos los tiempos de las Sagradas Escrituras, el libro de los Hechos de los Apóstoles, un libro maravilloso que hemos venido leyendo a lo largo de estos días de Pascua. Ya al final de esta cincuentena pascual, nos viene hoy, no por casualidad, sino por don y gracia del Espíritu Santo, la oportunidad de leer el libro de los Hechos de los Apóstoles. Un libro maravilloso por toda la riqueza y el contenido que tiene. Ojalá nos sintamos identificados con la Iglesia Apostólica, esa iglesia que sigue a lo largo de la historia transmitiéndonos la verdad de la fe. Una fe que se transmite, que se comunica y que se vive con el ejemplo de la propia vida. Ahora nos ponemos en presencia de Dios, pedimos la asistencia de su Espíritu Santo, ese que recibiremos mañana en Pentecostés. Ese Espíritu que viene a nosotros para darnos vida, para darnos gracia y para darnos don. Así que no te limites a pedir los dones del Espíritu Santo. El Espíritu está esperando para darte sus dones, sus frutos, y que tú te sientas movido e inspirado por su acción maravillosa. ¿Qué más podemos pedir hoy a la iglesia? ¿Qué más podemos pedir hoy al Señor, que no nos ha dejado solo, que nos ha enviado al Espíritu para que sea ese Espíritu el que conduzca todo el hacer de la iglesia? Nos ponemos en su presencia, pedimos al Espíritu de Dios que transforme, que guíe, que ilumine cada una de nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Divino, por los méritos de Jesucristo y la intercesión de la Santísima Virgen María, te suplicamos vengas a nuestros corazones y nos comuniques la plenitud de tus dones, para que iluminados y confortados por ellos, vivamos según tu voluntad y muriendo, entregados a tu amor, merezcamos cantar eternamente tus infinitas misericordias. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Atrás de fondo me acompaña la Virgen Santísima, nuestra Madre, ya casi terminando este mes de mayo que ha sido dedicado a ella. Ella nos va a acompañar durante todo este estudio, todo este viaje que vamos a emprender por la comunidad apostólica. Hoy quiero que saquemos de nuestro itinerario la idea de un estudio, de un curso, y nos adentremos en un viaje maravilloso que el Señor nos va a regalar a través de este maravilloso libro de los Hechos de los Apóstoles. Así que ustedes en sus casas, pónganse cómodos, traten de disfrutar todo este rato que vamos a estar compartiendo y que esa acción de Dios se vea manifestada a través de nuestras obras, que nuestro corazón, a través de la acción del Espíritu, se inflame, se llene de su amor y de su vida, porque estamos con un corazón abierto, un corazón dispuesto a recibir todos los dones y todas las gracias que de Dios vienen. Dios nos va a comunicar a lo largo de esta hora muchas gracias, muchos dones, y esperamos que ustedes también estén interesados y estén movidos. Ojalá que todos los que se conecten estén impulsados por ese Espíritu Divino y que realmente este estudio bíblico, este encuentro con los Hechos de los Apóstoles realmente cambie y transforme toda nuestra vida. Así que, queridos hermanos, realmente
sintamos esa presencia del Espíritu, ese Espíritu renovador que impulsó a los apóstoles a llevar por todo el mundo el Evangelio. Como les he dicho, hoy les doy la bienvenida a este viaje maravilloso. Nos vamos a trasladar a Jerusalén para luego extendernos hasta los confines de este mundo. Este viaje maravilloso que vamos a tener junto a los apóstoles debe hacernos sentir mucho más católicos, mucho más iglesia, universales, con un corazón abierto de par en par para recibir las gracias y los dones que Dios nos va a ir comunicando. Nos vamos a acercar de una manera para que Dios nos hable a través de la palabra de Dios. O sea, Dios va a hablar a nuestro corazón. Dios está allí a la puerta, nos está llamando, nos está invitando, nos está indicando el camino. Así que tú te tienes que dejar transformar por ese amor que Dios te da. Ahora, este día ha venido como providencial, porque mañana estaremos celebrando Pentecostés y concluimos con esta fiesta solemne, la Pascua. Pero después de Pentecostés todo cambia. No. Es ahora donde la iglesia a partir de Pentecostés se renueva y empieza a predicar por todas partes la alegría del Señor. Así que tenemos que tener muy en cuenta que por cuestiones de tiempo no podemos abordar todo el libro, que ya vamos a ir viendo un poco cómo está estructurado, el contexto, la intención y el desarrollo. Pero por eso les decía, para poder abarcar necesitamos solo un curso completo para Hechos de los Apóstoles. Hay muy buenos videos en YouTube de algunos sacerdotes, de algunos estudiosos bíblicos que han relatado y han expuesto este libro de los Hechos de los Apóstoles de una manera maravillosa. Tiene más de 100 perícopas, por eso le digo, no lo podemos abordar todo en este rato, pero sí por lo menos tener un conocimiento básico y una estructura clara de cómo este libro está compuesto. Bien, para seguir avanzando, dejemos que sea Dios quien vaya hablando a nuestro corazón. Yo hoy quiero que ustedes en sus casas, con sus familias, que seguramente están viendo este curso, se sientan movidos, que están siguiendo este viaje, se sientan movidos por la acción de Dios que les habla al corazón. Y vemos cómo el libro de los Hechos de los Apóstoles hizo que el Evangelio no solo se quedara en Jerusalén, sino que de Jerusalén se desplegara, por todos lados. O sea, como de Jerusalén para el mundo. O sea, Jerusalén va a ser la puerta para que el Evangelio se extienda por todas partes. O sea, que de Jerusalén el Evangelio despega para así ser predicado por todo el mundo. Y nos vamos a ubicar geográficamente en Grecia, Europa, Roma, Jerusalén. Roma como capital del Imperio Romano. Pero también la intención del autor de los Hechos de los Apóstoles debe provocar en nosotros una reflexión, porque este libro va a ser alimento para nuestra alma. Debemos entrar en oración antes de leer el libro de los Hechos de los Apóstoles. Debemos ser ejemplo vivo de esa comunidad cristiana que se reunía en oración para poder avanzar, para poder llevar la buena nueva de Jesús a todas partes. Por eso, lo más cercano que tenemos que tener a este texto es la disposición de escucha, de dejarnos mover por Dios. Se dice que el libro de los Hechos de los Apóstoles es el corazón del Nuevo Testamento. Porque el libro de los Hechos de los Apóstoles fue movido indudablemente por la acción del Espíritu Santo. Porque vemos el Evangelio de Jesús, no como en los Evangelios, sino que vemos cómo las enseñanzas de Jesús se van transmitiendo a todas
partes, a todas las comunidades, a todos los lugares que están sedientos de esa acción de Dios. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla de una iglesia que está en constante movimiento. Son escritos riquísimos en literatura, pero también hay una intención de San Lucas, que es el autor de este libro. Hay un desarrollo, hay una intención, una estructura. Y sabemos que este libro no tiene fin, porque todavía se sigue construyendo la historia de los Hechos de los Apóstoles, porque somos la iglesia de los Hechos de los Apóstoles. Somos la iglesia que ha nacido de este libro. Porque de la misión de los apóstoles nosotros debemos sentirnos identificados con ellos. Porque somos una iglesia apostólica. Porque es su fundamento, es su cimiento. Es una iglesia que está anclada en la historia de esos primeros hombres y mujeres que desarrollaron la iglesia y que la llevaron a la plenitud y a lo que hoy tenemos. Así que históricamente la iglesia está movida por la comunidad apostólica. Nosotros somos continuadores de los hechos de los apóstoles. Así que, hermanos, tenemos que sentirnos movidos por esta acción de Dios. Más en este día de Pentecostés, esta víspera, que no seamos simples espectadores, sino que realmente tomemos parte en esta historia y la hagamos nuestra, porque somos esa iglesia que camina a la luz de los hechos de los apóstoles. Así que, ¿cómo no estar agradecidos con el Señor que hoy nos muestra una vez más? Quiero compartirles pantalla a partir de este momento para que nos dejemos mover una vez más por esa iglesia apostólica. Y muy bien, les decía que no seamos simples espectadores, sino que tomemos parte también en esta historia que es historia de salvación. Y acercándonos al corazón del Nuevo Testamento, podemos también nosotros vivir como los apóstoles en ese ímpetu y en ese deseo de llevar a todas partes a Jesucristo. Bien, hermanos, tenemos que entender algo para dar inicio a este estudio maravilloso. Lo primero que me gustaría decirles acerca de este libro es que abran sus Biblias, abran sus Sagradas Escrituras y se ubican en los Hechos de los Apóstoles. Los que me conocen saben que yo soy muy didáctico y necesito tener stickers, tener pestañitas de colores para poder ubicar. Y yo todo lo rayo porque si no, creo que no puedo entender lo que estoy leyendo. Pero bueno, cada uno de ustedes tendrá su manera de estudiar, pero sí me gustaría que abrieran su Biblia. No solamente se pongan allí frente al computador o al teléfono o a la tablet viendo, sino que abran sus Biblias para que sientan esa palabra más cercana. Que no solo esté hablando yo, sino que Dios también les esté hablando a través de su palabra maravillosa. Tenemos que ver cómo este libro se fue desarrollando de una manera energética, de una manera viva, audaz, una manera entregada. Y lo primero, como les decía, que tenemos que tener claro es que este libro se desarrolla en un ambiente de persecución y también en un ambiente judeo, pagano y después cristiano. ¿Ok? Porque Jerusalén va a ser el centro inicial, va a ser el punto de partida para que luego la comunidad apostólica se extienda por todas partes. Pero tenemos que tener claro que de Jerusalén sale la comunidad apostólica, la iglesia de los apóstoles, que es la iglesia de Jesucristo, que es la iglesia nuestra, para luego predicar a los judíos y luego a los paganos. Entonces,
Para entrar en el pensamiento de los Hechos de los Apóstoles, hay que tener claro que la influencia griega está muy marcada, porque, ya lo voy a decir, San Lucas, que es el autor de este libro, es de mentalidad griega. O sea, es griego de nacimiento, médico de profesión, un hombre que tenía el pensamiento estructurado. Tenía un pensamiento ordenado y sistemático. Y si por eso les digo, voy a hacer varias referencias de las Sagradas Escrituras y por eso es importante que tengan su Sagrada Escritura abierta en sus casas. Quiero que vayamos al prólogo, capítulo 1, versículo del 1 al 3. El primer libro lo dediqué, Teófilo, a todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio, hasta el día en que, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue levantado a lo alto. A estos mismos, después de su pasión, se les presentó dándoles pruebas de que vivían dejándose ver de ellos durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Cuando Lucas dice en su primer libro, se está refiriendo al Evangelio. Teófilo, que es una palabra griega, teo, Dios, filo, hijo, hijo de Dios, amante de Dios, el que ama a Dios. O sea que la comunidad que lee los Hechos de los Apóstoles es una comunidad sedienta de Dios, pero que ama a Dios sobre todas las cosas. Y si fuésemos al prólogo de San Lucas, capítulo 1, nos vamos a dar cuenta de un detalle interesante. Es el siguiente. Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo. No nos cabe duda que el autor del Evangelio según San Lucas es el mismo autor de los Hechos de los Apóstoles. De eso no hay duda y la Iglesia lo ha certificado y es verídico, es histórico, es real. Y obviamente que San Lucas era un hombre estudioso, era un hombre conocedor de la cultura y su pensamiento realmente estaba bien formado. Pero así él quiere narrar cómo realmente fueron los hechos. Él quiere tener base histórica para poder hablar con propiedad de este acontecimiento que es Jesucristo. Acontecimiento fundante de nuestra vida, de nuestra historia, del motivo por que somos y existimos, nos dirá San Pablo. Muy bien, ahora seguimos llenándonos de ese espíritu del libro de los Hechos de los Apóstoles. El tercer evangelio y el libro de los Hechos eran primitivamente las dos partes de una única obra. No había separación entre el evangelio y los Hechos. Ya luego, por una cuestión pedagógica, la Iglesia, al formar el canon del Nuevo Testamento, prefirió separar el evangelio de los Hechos. Para muchos estudiosos de Lucas, llegan a decir que hay una obra sistemática, que no debería existir separación, pero por una cuestión catequética es necesario hacer la separación. Pero nos vemos que hay una sola línea de sucesión en los Hechos. Si ustedes terminan el Evangelio de Lucas e inician inmediatamente los Hechos, van a ir entendiendo mucho mejor la intención y el desarrollo del autor en la obra.
Y esto es muy importante. Muy bien. Existía dentro de la cultura antigua otros libros según era una moda del tiempo. O sea que los Hechos de los Apóstoles no es una novedad, no es una invención. Hay ya otros libros más antiguos que hablan de hechos. Hechos de Aníbal, el emperador, hechos de Alejandro Magno, conocido en la historia antigua. Pero los Hechos de los Apóstoles también viene a ser una novedad dentro de la cultura primitiva cristiana. En el canon del Nuevo Testamento viene por separado, lo que les decía ahora, el Evangelio según San Lucas y Hechos de los Apóstoles. Pero si terminamos el Evangelio e iniciamos inmediatamente los Hechos, nos vamos a dar cuenta de que es solo una obra grande, dividida en dos partes. La evidencia de que las dos obras pertenecen a un mismo autor se encuentra en sus prólogos. Ya lo hemos leído y ya nos dimos cuenta de que no hay duda que quien escribe el Evangelio es el mismo que escribe los Hechos de los Apóstoles. Y el parentesco literario, es decir, la misma estructura, la misma intención, la misma forma, están en las dos obras literarias que hoy vemos por separado. Aunque el prólogo de los Hechos, al igual que como el tercer Evangelio, se dirige a un tal Teófilo, nosotros podemos pensar en un primer momento que este Teófilo es un hombre, es una persona concreta. No. Ese Teófilo es el amante de Dios, el que está sediento de Dios y que quiere descubrirle a través de su palabra. Y esto es algo que nosotros no podemos perder de vista. Muy bien. Remite diciendo, como a un primer libro, resumiendo los hechos y apariciones del resucitado, para empalmar con ello con la continuación del relato. El primer libro es el Evangelio de Lucas, que termina con las apariciones del resucitado, los discípulos de Maús, y luego empalma con los hechos de los apóstoles y el acontecimiento de la ascensión del Señor que celebramos el domingo pasado. La tradición de la Iglesia es unánime en reconocer que este autor del Evangelio y de los Hechos es San Lucas. No hay duda de ello. Para el año 175 después de Cristo, lo afirmaban las iglesias en conformidad con la unánime realidad que expresa el escrito. Esto lo dice San Irineo de Lyon. Muy bien, hermanos, el acontecimiento más grande del libro de los Hechos de los Apóstoles, que es histórico y que vamos a celebrar mañana y que ya desde ahora estamos haciendo vigilia, es Pentecostés. Sabemos que el valor histórico no es uniforme. Es decir, que la historia tiene sus altos y bajos, la historia está en constante movimiento. Nosotros no podemos ser unos críticos de la historia de manera, digamos, ¿cómo decirles? No podemos ser críticos de la historia de manera irresponsable, porque la historia está en constante movimiento. Quienes están escribiendo la historia hoy, dentro de unos 20 años, no podemos juzgar según el pensamiento dentro de 20 años, sino realmente con una visión crítica de la historia, pero también adaptándonos a los hechos que sucedieron. Sabemos que la comunidad y la historia de los Hechos de los Apóstoles se mueve en ese espíritu de la historia. Lucas necesita relatar los hechos tal cual como acontecieron. Y tenemos como centro de los acontecimientos Jerusalén, Grecia, Roma. Les decía que este libro fue escrito en griego con una mentalidad hebrea.
Sabemos que los griegos, o que en Grecia, ya para tiempos de Hechos de los Apóstoles, para tiempos de Jesús, ya se gastaban un pensamiento ordenado y sistemático. ¿Por qué? Por la gran influencia de la filosofía griega y de los autores filósofos antiguos, como Sócrates, Aristóteles, Heráclito, etc. Pero que luego, cuando el Imperio Romano invade todos estos territorios, adopta la filosofía griega como parte del pensamiento estructural del imperio y lo hace conocer, lo distribuye este pensamiento por todo el imperio. Luego, el Evangelio también tiene una gran influencia de ese pensamiento para luego potenciarlo y llevarlo a lo que es hoy. Por eso el pensamiento cristiano es estructurado, es ordenado, es lógico. El pensamiento cristiano no es desordenado, no es irracional, es todo más. Que Cristo fue un hombre astuto, inteligente. Lo fue históricamente y lo sigue siendo de manera espiritual. Ahora bien, utilizando elementos civiles, el Evangelio también se pudo distribuir, se pudo llevar a todas partes. Y esta es la intención verdadera de Lucas. Ver cómo encajar en el pensamiento cristiano todos los elementos griegos, para luego quienes lean puedan abrazar fácilmente el Evangelio. Ojalá nosotros también podamos hoy utilizar los medios civiles para poder llevar el Evangelio a aquellos que son incrédulos, aquellos que no quieren saber nada de Dios, porque piensan que Dios es abstracto, que Dios es una invención sentimental del hombre. Y no, Dios es una verdad, es una realidad, pero también hay que dejarse mover por él. Todos los hechos se desarrollan en un ambiente de persecución en Jerusalén, de la cultura griega. También hay una gran influencia de la cultura griega bajo el influjo del Imperio Romano. Pero tenemos que saber que la comunidad, que la iglesia de los Hechos de los Apóstoles es una iglesia perseguida. Lucas conoció los hechos primeros por tradición. A Lucas le costó, evidentemente, mucho trabajo poder recopilar todos los acontecimientos como fueron. Entonces, primero conoció por tradición todo lo que se fue transmitiendo para luego convertirlo en la experiencia y poder escribirlo. Uno a veces piensa que todo se da de manera fácil, como hoy tenemos internet, los medios tecnológicos. Sabemos que en aquellos tiempos no era todo tan fácil como lo vemos ahora. Pero sin embargo, la acción del Espíritu movió para que se utilizaran los distintos medios para que el Evangelio pudiera encajar en la historia. Ahora les presento en pantalla el mapa. O sea, este mapa hay una línea que parece azul, pero es morada. Ustedes la ven acá, la que yo estoy. O sea, todo aquí se desarrollaron los hechos de los apóstoles, en todo esto que estoy apuntando con el mouse. Aquí vemos. Tienen tres grandes centros. Aquí Italia, capital del Imperio Romano. Aquí vemos Jerusalén. Desde aquí despunta el Evangelio a todas partes. Aquí Grecia como centro y aquí Roma como capital del imperio. Pero los hechos se desarrollaron en estos tres ambientes. Acá Jerusalén, Grecia y Roma, capital del imperio.
Esto nos puede ayudar un poco también a ubicarnos geográficamente. Muy bien. El contexto literario. Lucas era un profesional. Basta con leer los primeros capítulos de esta obra para saber la intención del autor. Leamos Hecho 1:8. Al contrario, ustedes recibirán una fuerza cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y de este modo serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. ¿Cuál es la intención de Lucas? Que el evangelio sea conocido hasta los confines de la tierra. Es el mandato apostólico del Señor a sus discípulos el día de la ascensión. O sea, que no se quede para el grupo de los apóstoles o para un grupo reducido, sino que llegue a todas partes. La iglesia siempre ha tenido la intención de distribuir por todos los rincones de la tierra el don del Espíritu Santo, el evangelio, la buena noticia. Y esto debemos nosotros tenerlo presente. Por eso todavía la historia de los Hechos de los Apóstoles se sigue escribiendo, porque nosotros también somos parte de esa historia. Con el mandato misioneros tenemos el deber, la responsabilidad y el compromiso de llevar a todas partes el evangelio, de hacerlo conocer por todos. Hay una necesidad de llevar el evangelio a todas partes, que debe también ser la intención de cada uno de nosotros. Y ver cómo el evangelio va a despegar de Jerusalén a todo el mundo. Aquí lo dice, de Jerusalén a toda Judea y Samaria y a todos los confines de la tierra. El evangelio no tiene límites. El evangelio se tiene que extender. Es la necesidad del cristiano de llevar el evangelio a todas partes. Es la intención de Jesús, de llevar su evangelio, de transmitir su palabra. Esa palabra que no debe quedar muerta, sino que debe hacerse vida. ¿Ok? El evangelio hoy también tiene como intención que se lleve a todos los confines y en el pensamiento del Papa Francisco a todas las periferias. Lucas hace un desarrollo de su obra con una intención y una estructura. Tiene un prólogo y un epílogo, con 28 capítulos, toda la obra de los Hechos de los Apóstoles. El prólogo ya lo hemos leído, el epílogo lo leeremos al final de este viaje maravilloso, de este encuentro. Muy bien, seguimos avanzando. La estructura general del libro, el libro se divide en 4 partes. Una introducción que ya hemos leído en el prólogo y en los primeros capítulos y en los primeros versículos, con la ascensión. Luego la segunda parte, la iglesia que nace en Jerusalén, en la que se narra la vida de la primitiva comunidad de Jerusalén. El acontecimiento de Pentecostés, que va a ser de punto de partida, el discurso de Pedro a la gente, también la vivencia de las primeras comunidades cristianas, y vamos a ir viendo otros hechos que se van a acontecer en estos primeros capítulos. La iglesia que va de Jerusalén a Antioquía, en que se nos cuentan los comienzos de esta gran comunidad misionera de Antioquía. Allí va a ser el lugar donde llaman por primera vez cristiano a los seguidores de Jesús, a los apóstoles. Y la iglesia que va de Antioquía a Roma, la buena nueva predicada por Pablo, llega hasta Roma, el centro del mundo conocido, signo de que el mensaje está dirigido a todo el orbe. Esto lo tenemos que tener nosotros muy presentes, que la comunidad de los Hechos de los Apóstoles es una comunidad viva que tiene como intención, como deseo principal, llevar el mensaje a toda la humanidad. La aportación doctrinal que nos deja este libro es múltiple. La obra expone la fe en Cristo
teniendo como base el querigma apostólico. El impulso del Espíritu Santo, a este que ya se había presentado en el Evangelio, ahora lo presenta como el que ayuda a la expansión de la Iglesia. El querigma apostólico, el primer anuncio. Los que han hecho itinerario de madurez en la fe, los que han hecho distintos cursos sobre el querigma saben de lo que estoy hablando. Estoy hablando de una iniciación en la vida cristiana, de un primer anuncio que va a llevar consigo un compromiso y un deseo de transmitir y de llevar a los demás el Evangelio. Los Hechos de los Apóstoles nos da un aroma de alegría espiritual, de maravilla sobrenatural, de la que solo podrán extrañarse los que no comprenden. Los que no comprenden este fenómeno único en el mundo, que fue el nacimiento del cristianismo. Para muchos hoy quisieran borrar de la historia el cristianismo, quisieran borrar de la historia todo lo que se ha hecho desde el principio, quemar todas las Biblias, pero no. Sabemos que la Biblia, sabemos que la palabra de Dios está en el deseo del hombre y de la mujer. O sea que no podemos desbaratar, no podemos eliminar, como agarrar una memoria RAM y borrar todo y empezar de nuevo. Eso no lo podemos hacer en la historia. Porque sabemos que la Biblia es histórica, es real y sigue hoy dándonos un mensaje. Entonces, lo que hace la alegría cristiana es dar una nueva primavera, un nuevo rejuvenecer a nuestra propia fe. Los que no lo comprenden lo criticarán, lo señalarán, lo verán como anticuado, como algo pasado de moda. Pero los que sí realmente lo comprendemos y no sintiéndonos nosotros mejores que aquellos que lo rechazan o no lo comprenden. Al contrario, debemos pedirle al Señor que nos dé suficiente humildad y sencillez para comprender cómo nació nuestra iglesia y cómo nosotros hoy podemos decirnos cristianos, podemos decirnos hijos de Dios. Y esto no es una representación, sino que es una realidad. Al punto que se ha podido llamar al libro de los Hechos el Evangelio del Espíritu Santo o cuarto Evangelio. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es evidente, es el que mueve todo el hacer de la comunidad apostólica. Algunos autores sagrados le han querido llamar el Evangelio del Espíritu Santo o el cuarto Evangelio, porque tiene un estilo de evangelio. Bien, hermanos, la teología de los Hechos está basada precisamente en el Dios único, creador y salvador del género humano, el Dios de la alianza. Tiene un mensaje muy cristológico. El Espíritu Santo, autor de la vida apostólica, la iglesia en el centro de la predicación, la resurrección y la vida eterna, el camino de la salvación. El Espíritu Santo está presente en toda la obra. Ese espíritu de vida. Por eso, cuando tengan la oportunidad de leer pausadamente, de manera sistemática, tranquila, leer los pasajes de los Hechos de los Apóstoles, se van a dar cuenta de cómo el influjo del Espíritu está presente, de cómo es el Espíritu el que desde el principio movía todas las cosas, también mueve el hacer de la comunidad. Pero no solo el Espíritu actúa solo, sino que también necesita de aquellos que están recibiendo, que están siendo portadores de las gracias divinas, dejarse mover por el Espíritu. Pedir al Espíritu Santo que nos dé también a nosotros ese celo apostólico y ese deseo de llevar a todos el mensaje de salvación. Bien, hermanos, para ir ya concluyendo, quisiera que nos detuviéramos en esta imagen que estamos viendo aquí. Esta imagen representa el momento
previo a que Jesús ascienda a los cielos. Jesús reunió a sus discípulos y después de darles el mandato misionero, ir por el mundo y llevar a todos la buena noticia y bautizar a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, fue levantado en presencia de todos ellos y una nube lo ocultó a sus ojos. O sea, que la ascensión marca un hito en la historia de los apóstoles. ¿Por qué? Porque Jesús les dice, les reúno en mi nombre, pero ahora tengo que volver al Padre. Pero ustedes serán mis continuadores aquí en la tierra. Ustedes llevarán la buena noticia. El grupo de los apóstoles tal vez no comprendía, no entendía qué estaba sucediendo. Pero sin embargo, tenían el compromiso y el corazón ardiente de llevar a todos el mensaje de la salvación, que también es mensaje vivo y nuevo para cada uno de nosotros. Vemos como acción fundante en los hechos de los apóstoles. El acontecimiento fundante en los hechos de los apóstoles es el día de Pentecostés, ese que celebraremos mañana. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo. De repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les apareció unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. O sea que en el momento en que el Espíritu Santo irrumpe la comunidad apostólica, se les quita el miedo. Ya no tienen miedo de seguir ocultos, de seguir resguardados, confinados, sino que hay un deseo de llevar el Evangelio a todas partes, de llevar la buena noticia. Y acto seguido de Pentecostés, de la acción del Espíritu, Pedro pronuncia el primer discurso, que sería hermosísimo que lo leyeran a partir del capítulo 2, versículo 14, y dice así: derramaré mi espíritu sobre todo mortal y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y también sobre ustedes, mis siervos, derramaré mi espíritu y haré grandes prodigios arriba en el cielo y signos abajo en la tierra, para que todos aquellos que crean en mí se conviertan. Pedro se le quitó el miedo, tomó el mando de la iglesia y pronuncia su discurso primero para dar testimonio de aquello que habían vivido, de aquello que habían entendido por parte del Señor. Luego de este acontecimiento, vamos a ver cómo después de la predicación, de los primeros milagros, de las liberaciones que van a hacer los apóstoles en Jerusalén, para luego, a partir del capítulo 6, este personaje que estamos viendo en pantalla es Esteban, conocido también como el protomártir. Su fiesta litúrgica el 26 de diciembre. Esteban, un ungido del Señor, un hombre lleno de fe, pero también de Espíritu Santo, dio testimonio, aunque no fue un discípulo elegido por el mismo Cristo, él dio testimonio de la palabra, de esa palabra que iba creciendo en su corazón, y que a través del testimonio de Esteban el mensaje se iba extendiendo por todas partes. De hecho, Esteban era un hombre de oración, un hombre de fe, y Esteban hizo que ese mensaje se fuera extendiendo, el mensaje de la salvación. Pero bueno, sabemos que el mensaje de la salvación no es acogido por todos. No todos quieren recibir el mensaje, no todos desean
el mensaje. Y eso lo vemos también como un efecto retractor en nuestros días. ¿Quiénes se interesan por leer la palabra? A veces ni nosotros los cristianos queremos leer la palabra y queremos llenarnos de Dios. Entonces imagínense una persona que está alejada. El testimonio de Esteban también debe servir para nosotros, que no siempre el mensaje se va a recibir de la misma manera, que no siempre el mensaje va a ser acogido por todos. El mensaje llegará a los corazones de aquellos que se quieran dejar mover por Dios. Pero el mensaje no siempre creamos que va a estar en un territorio fértil, ¿no? Sino que siempre va a tener sus momentos de aridez, de perturbación y de mucha tentación. Así que el cristiano que piense que tener una vida cristiana será fácil, llena de privilegios, se equivoca. El mensaje cristiano no siempre será recibido de la misma manera. Muy bien, pero Esteban se convierte en testimonio. Y luego ya avanzando mucho más, nos vamos a encontrar a este gran personaje que están viendo en pantalla, que es Saulo, que luego su nombre será Pablo. Pablo, que de ser, de quien hablaremos la semana que viene, no me voy a extender mucho, será de perseguidor de los cristianos a ser perseguido. Su testimonio y su ejemplo llega hoy como un bálsamo para nuestra vida cristiana. Y los Hechos de los Apóstoles, que algunos autores dicen los Hechos de Pablo, porque relata no solo la conversión de Pablo, sino también los hechos y sus misiones y sus viajes. Pero eso lo hablaremos la próxima semana. Y aquí luego vemos el envío misionero, cómo los apóstoles ya no solo se concentran en Jerusalén, sino que se esparcen, que se van la comunidad apostólica a otras partes a llevar el evangelio. El evangelio tiene que ser conocido por todos los confines de la tierra. Y allí vemos cómo la promesa de Jesús se ve cumplida en esa misión y en ese compromiso. Ese compromiso y esa misión que les llevará a la gran mayoría de los apóstoles a ser martirizados por Cristo. El cristiano también tiene que entender que será rechazado, que será martirizado por el nombre de Cristo. Así que, como mensaje último de la misión del evangelio, es también dejarse martirizar, dejarse crucificar con Cristo. Y por última imagen vemos acá, de una manera muy bonita, vemos acá Pedro y Pablo, que en el concilio de Jerusalén, el primer concilio, que lo vemos en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, son considerados estos dos columnas de la iglesia, que ambos llegarán a Roma para ser martirizados. Uno será crucificado a la inversa de Cristo y el otro será decapitado por la espada. Pero todo lo harán para honra y gloria de Dios. Aquí vemos a Pedro y a Pablo, columnas de la iglesia, por el testimonio que dieron y por la enseñanza de llevar a todos el evangelio de Jesucristo. Bien, mis queridos, hemos hecho este viaje maravilloso del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ojalá que todos allá en sus casas hayan podido también disfrutar este viaje maravilloso. Bien, el libro de los Hechos de los Apóstoles, que relata muy bien los viajes de Pablo, no los termina, ¿verdad? Y ya eso lo sabemos por la historia. Pero que tengamos claro que la intención de San Lucas es relatar un poco los acontecimientos históricos. Por la historia sabemos que los viajes de Pablo terminan en Roma. Aquí ya no, en los Hechos de los Apóstoles no sabemos la conclusión de cómo terminó la vida del apóstol. Eso ya lo sabemos por las cartas. Pero hay una idea clara, hay una noción de lo que significó para San Lucas el mensaje del evangelio, la extensión del evangelio por todas partes. Bien, hermanos, ya para concluir,
que les decía que tenía un prólogo y un epílogo. El epílogo, que es en el capítulo 28, versículo 30-31, dice: Pablo permaneció 2 años enteros en una casa que había alquilado y recibía a todos los que acudían a él, predicaba el reino de Dios y enseñaba lo referente al Señor, con toda valentía, sin estorbo alguno. Así termina esta obra literaria, esta obra maravillosa de los Hechos de los Apóstoles, con el final de San Pablo, que nunca se cansó después de su conversión de anunciar a todos el Evangelio, de anunciar a todos la buena noticia. Yo espero que nosotros también, hermanos, tengamos ese ímpetu, que mañana que celebraremos Pentecostés este año de una manera distinta, desde sus casas, que verán la misa virtual, que verán algunas actividades que se harán en referencia al Espíritu Santo de manera distinta, que no se pierda ese deseo de anunciar a Jesús, de recibir su Espíritu, ese Espíritu que no nos dejará solo, que estará siempre con nosotros. Así que no podemos tener tristeza en nuestro corazón, no puede haber en nuestro corazón más que la alegría que el Señor resucitado, dejándonos su Espíritu, nos ha transmitido. Así que este Pentecostés traiga todo lo que anhela nuestro corazón, pero también traiga todo lo que necesitamos para poder estar en gracia de Dios, para poder estar de cara a Dios, ese Dios que nos salva, ese Dios que nos ama y que nos da su vida eterna. Así que mucho ánimo, mis queridos, que el Señor les siga bendiciendo, les siga confortando, que nos sintamos impulsados por el testimonio de los apóstoles a llevar a todas partes el mensaje del Evangelio, ese Evangelio que debe ser extendido por todas partes. Así que no debe haber lugar ni para el desánimo ni para la tristeza. Que realmente sepamos interpretar a la luz de esta comunidad apostólica, sentirnos amantes de Dios, sentirnos deseosos de llevar a todo el mundo la alegría del Señor. Para finalizar, recemos un Ave María y que sea nuestra Madre la que nos acompañe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mañana, día del Señor, domingo de la resurrección, también mañana Pentecostés, y por fecha, 31 de mayo, sería la fiesta de la visitación de María a su prima Isabel. Así que mañana sea un día de mucha gracia, de mucha bendición, y que María realmente nos acompañe y nos lleve hacia Jesús. Dios los acompañe y feliz noche para todos ustedes. Feliz Pentecostés. Dios los bendiga.